Así que primeramente lo que quisiera es presentar, por supuesto, a Sergio Britos. Él es nutricionista y es director de CEPEA, y también es docente en muchas universidades, está en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la UBA, en la Cátedra de Salud, y es una persona de activa participación en el mundo de los alimentos, así que no me queda más que presentarlo y darles a todos la bienvenida y para que lo escuchemos a Sergio. Gracias. Bueno, muchas gracias María Eugenia, gracias por tu presentación y gracias a Potenciar, a la Fundación Alimentaris, a quienes llevan adelante esta muy linda iniciativa, por estar acá acompañándolos. Me decías hoy, antes de empezar, que este es el primer encuentro en donde entramos directamente en tema, así que el desafío que tenemos por delante es justamente tratar de poner el foco en el primero de los puntos que tiene que ver con los sistemas alimentarios. Así que agradecido de estar junto con todos ustedes. Veo que hay bastante gente que ya está conectada. He visto una lista muy amplia que nos pasó María Eugenia, muchos nutricionistas, colegas ahí de diferentes provincias y de diferentes instituciones, así que vamos a ir empezando. ¿Puedo compartir pantalla? Veo que sí. Sí. Bien. En primer lugar, me voy a tomar algún primer minuto para presentar a CEPEA. CEPEA, como bien comentó María Eugenia, es el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, una consultora que empezó su vida allá por el 2009-2010. Ahí les presento el equipo de colegas que me acompañan, todas nutricionistas. Nuria Chichisola va a estar con ustedes acompañándolos en la jornada del 3 de agosto para hablar sobre entornos alimentarios. Mariana Albornoz, Mariana está ahí en el detrás de escena y me va a ayudar a manejar el Mentimeter en 2 o 3 interacciones que tenemos planeadas junto con ustedes, y Cecilia Simonetti, que no está con nosotros hoy, pero que también forma parte del equipo. En CEPEA tenemos básicamente 2 grandes líneas de trabajo que tienen que ver con sendas preguntas que guían de alguna manera nuestros análisis o algunas que otras investigaciones que solemos hacer. Por un lado, ¿cómo es la alimentación y la calidad de dieta en la población argentina? Creo que este es el corazón del interrogante que guía muchos de nuestros trabajos a lo largo de los años. Es decir, pretendemos conocer de la mejor manera posible qué es lo que comemos y de qué manera eso que comemos se traduce en diferentes niveles posibles de calidad de dieta. Por otra parte, tratar de entender el contexto en el que se sitúa ese comer de la población argentina, cómo es la economía, cómo es la política alimentaria y cómo va variando en el tiempo también la calidad de los alimentos a los cuales accedemos en nuestros mercados. Y esto lo hacemos con la finalidad de informar procesos de toma de decisiones y elaborar y proponer algunos lineamientos para intervenciones en favor de una dieta saludable y también sostenible. Este es el quehacer de CEPEA, esto es lo que pretendemos realizar, y este es un poco el punto de encuentro que tuvimos con María Eugenia y esta linda iniciativa que hoy estamos atravesando. La idea de hablar de los suministros, y antes de pasar a la primera de las interacciones que seguramente Mariana les va a proponer, la idea, decía, de hablar de los suministros o abastecimientos tiene que ver con tratar de entender desde dónde partimos, desde qué punto de los sistemas alimentarios partimos para terminar no solo en lo que comemos, sino en cómo eso impacta en el bienestar, en la salud individual, pero también, por supuesto, colectiva en el final del camino. Y cuando pensamos en los suministros, me viene la idea, la forma en que suele estudiarse la economía, que la economía alimentaria es uno de los cursos que yo suelo enseñar en alguna que otra universidad. Y cuando hablamos de economía, ahí se habla de la macro y de la micro.
La macro como la política económica de los gobiernos, y la micro como lo que nos pasa cotidianamente cuando salimos a elegir, a comprar o a vender, según el caso, diferentes bienes. Haciendo entonces un paralelismo con la economía, en materia de suministros, la macro probablemente podría estar representada por la producción en un sentido amplio, en un sentido probablemente comercial y exportador, un tipo de sistema productivo, este último, bastante concentrado, pero que explica buena parte del 60% de nuestras exportaciones. Mientras que la micro es, o por lo menos la podemos entender como esa enorme capilaridad de establecimientos medianos o chicos, mucho más dispersos en la geografía, mucho más orientados al comer cotidiano. No quiere decir esto que la gran producción deje de estarlo, pero probablemente esa red enorme de pequeños y medianos productores tengan mucho que ver con la calidad de nuestra alimentación y a la vez también con muchos puntos sensibles en materia de algunas de nuestras deficiencias y algunos de nuestros excesos alimentarios. Ambos sistemas, uno más comercial y con sesgo exportador, el otro probablemente más inclinado al consumo interno y cotidiano, convergen en diferentes canales de comercialización, desde donde finalmente nos abastecemos, donde elegimos, donde compramos, y terminamos así conformando lo que los nutricionistas identificamos con el nombre de patrones alimentarios, los cuales pueden variar entre algunos de menor calidad y otros de mejor calidad en términos, por supuesto, nutricionales y en clave a lo saludable. Y finalmente esos patrones alimentarios terminan impactando en más bienestar o en menos bienestar y en más salud o menos salud. Entonces la cadena de suministros, esa articulación entre diferentes modelos productivos y la manera en que estos determinan aquello que comemos, es el punto inicial de lo que traemos a la mesa en esta jornada que hoy empezamos y que seguramente Nuria, el 3 de agosto, las colegas de CESNI probablemente en la próxima semana, en la próxima sesión, van a complementar hablando de los diferentes entornos, por un lado, y finalmente de los comportamientos alimentarios. Entonces el objetivo de esta jornada hoy es dialogar con ustedes acerca de ese punto inicial, la cadena de suministros, de nuestros abastecimientos, identificar cada uno de los componentes en materia de suministros, detenernos quizá unos minutos para hablar acerca de qué comemos, qué hacemos bien y qué no hacemos bien en materia de nuestra alimentación cotidiana, e identificar cómo podemos imaginar desde el punto de los suministros una alimentación progresivamente más saludable y también incluir la mirada de lo sostenible. Y sobre el final, la idea es contarles un caso, un ejemplo práctico, que representa de alguna manera una forma innovadora de pensar el abastecimiento de alimentos a redes, de comedores sociales, haciéndolo con un ojo en la nutrición y tratando a la vez de generar una instancia de evaluación de lo que venimos haciendo. Me refiero a un ejemplo y un caso práctico de un programa puntual que desde CEPEA venimos acompañando junto con la organización Solidar. Bueno, esto a manera de introducción y de contarles un poco de qué se va a tratar esta mañana. Y ahora tenemos ahí pensadas, como les decía, 2 o 3 interacciones, así que te voy a dejar a vos, Mariana, para que conduzcas la primera. ¿Dejo yo de compartir? Sí, bien. ¿Lo están viendo ahí? Sí, perfecto. Sí, se ve. Ahí en el chat nuevamente tienen el link y el código con el que deben acceder, así pueden empezar a participar, por así decirlo.
La idea es que puedan identificar... María Eugenia, estás muteada. Veo que hablas, pero... No, preguntaba si es una nube de palabras, implica que al ingresar pueden ingresar hasta 3 palabras que signifiquen, que describan una alimentación sostenible. ¿Qué palabras le dan una connotación a la alimentación? Claro, acá están verduras y frutas, orgánico. Ahí ya van apareciendo algunas. Bien. Lo primero que les venga a la mente, hay varias. Ahí entraron varias juntas. Accesible, tal cual. Bien, ahí lo accesible, lo ambiental, lo nutricional, van de alguna manera configurando un primer panorama. Las palabras más grandes, sumo a lo que está diciendo Sergio, son las más votadas. Es decir, cuanto más grande es la palabra, es que más veces ha sido puesta la palabra, ha sido puesta en la votación. Bien ahí, variedad. Bueno, está bien, como decía María Eugenia antes, creo que ya algunos lo están haciendo, pueden ir volcando al chat también, o algunas preguntas o algunas impresiones que luego hacia el final pudiéramos ir compartiendo. Mariano Vinograd, un gusto tenerte por ahí. María Amalia apunta el tema calidad e inocuidad como término, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante. Ahí vemos en un tamaño un poco más importante la importancia que adquiere el concepto de la accesibilidad. Obviamente lo vamos a mencionar seguramente en la charla. Estamos viviendo un momento particularmente difícil en materia de precios de alimentos, no solamente ahora, sino en los últimos 2 o 3 años, con lo cual cualquier imagen que uno pueda tener de una alimentación sostenible necesariamente debe coordinarse con la accesibilidad económica por la misma, ¿no? Y por supuesto interesante lo que va apareciendo en cuanto a la tipografía de las palabras que fueron votando, la variedad como un anclaje de una alimentación sostenible, por supuesto la calidad, lo ambiental y lo nutritivo, ¿no? Por mencionar por lo menos las 5 o 6 palabras más repetidas en la votación de la gente. Así que bueno, muchas gracias por esta primera interacción. Gracias, Mariana. Creo que vuelvo yo a mi presentación. Ahí vamos. Bueno, les presento aquí por ahí hay algún micrófono abierto, ¿puede ser? Parece que es el tuyo, Maru. No, ahí está, yo lo recibo. Les decía, les presento el marco conceptual de los sistemas alimentarios para una alimentación adecuada, el marco conceptual, uno de los marcos conceptuales o teóricos sobre los cuales ha venido trabajando la iniciativa SAS. Este es un marco desarrollado hace ya algunos años por el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en Naciones Unidas, y este marco conceptual adopta una mirada integral para estudiar las interacciones que se producen, ahí lo vemos en el centro de la imagen, entre los suministros de alimentos, los entornos alimentarios, el comportamiento de los consumidores. Los suministros, comprendiendo, por supuesto, todos los sistemas productivos de alimentos, la comercialización,
en los mercados y minorista, los procesos de distribución de los alimentos, la intervención, por supuesto, de la industria alimentaria en el procesamiento y envasado, y luego esto se continúa con el componente de los entornos alimentarios y finalmente con el componente del comportamiento de los consumidores que van a ser tratados, como bien comentaba María Eugenia, en otras instancias de este ciclo de capacitación. Por supuesto que sobre estos entornos actúan un conjunto de factores determinantes desde lo ambiental, desde lo político, sociocultural, socioeconómico y demográfico, que generan las diferentes variaciones en relación con cada uno de estos tres componentes, y a la vez esto determina, como yo comentaba en la introducción, finalmente cuáles son y cómo se conforman los patrones alimentarios de la población. Patrones alimentarios que implican cantidades de alimentos, calidades diferentes de alimentos, grados distintos de diversidad de alimentos y, por supuesto, ciertos niveles de inocuidad, de seguridad higiénica o bromatológica. Y finalmente estos patrones alimentarios, por supuesto, terminan impactando y generando consecuencias distintas en el bienestar, tanto nutricional como en materia de salud. Y la importancia de las diferentes políticas gubernamentales, los diferentes programas y proyectos que actúan y que impactan sobre cada uno de los componentes que en conjunto conforman esta definición de sistemas alimentarios para una alimentación adecuada. Vamos a la próxima. En esta diapositiva básicamente les propongo una mera reflexión sobre tres cuestiones que aparecen reiteradamente cuando hablamos de suministros, de producción de alimentos, de disponibilidad o de situación alimentaria. Por un lado, preguntarnos por la autosuficiencia en alimentos. Uno siempre tiene la idea de que la Argentina es un país autosuficiente en materia de alimentos. Y probablemente lo sea y seguramente lo es, pero creo que vale preguntarse acerca de cuál es el carácter de esa autosuficiencia. Es decir, ¿esa autosuficiencia de alimentos tiene relación con las recomendaciones de nuestras guías alimentarias o las recomendaciones de cualquier guía alimentaria a nivel internacional? ¿O es que estamos produciendo alimentos con ciertas inclinaciones o con ciertos sesgos que no necesariamente se condicen o se coordinan con las pautas de una alimentación saludable? Hace varios años atrás, con un amigo de Fernando Vilela, estimamos un número que a partir de ahí empezó a circular por muchos lados, y es que Argentina es un país con capacidad suficiente para producir alimentos para 10 argentinos, para 400 millones de personas en el mundo. Lo hacemos, somos verdaderamente un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Yo creo que somos un país que produce calorías para unas 400 millones de personas, probablemente un poquitito más de 400 millones hoy en día, pero no necesariamente que produce dietas saludables para 10 argentinas. De hecho, no producimos dietas saludables ni siquiera para una argentina, porque si mañana la población argentina toda se despertase con intenciones de seguir las recomendaciones de nuestras guías alimentarias, y seguramente no tendríamos producción suficiente de verduras, de frutas, de legumbres, como para poder abastecer ese nivel de demanda. Entonces esto nos conduce al punto de abajo de esta diapositiva, que tiene que ver con analizar la seguridad alimentaria en clave con estos dos conceptos, lo saludable por un lado y lo sostenible por el otro, que es un poco la mirada desde la cual alentamos un poco, no solamente esta iniciativa, sino en particular esta charla de hoy. Tratar de pensar en los suministros y en los abastecimientos de alimentos desde una doble perspectiva, es decir, cuánto de lo que hablemos y cuánto de lo que vayamos analizando en la mañana de hoy tiene que ver con una alimentación saludable, y a la vez cuánto de ello tiene que ver con una alimentación sostenible en el tiempo. Obviamente hablar de suministros implica empezar a hablar de la producción de alimentos, y para hablar de la producción de alimentos uno empieza siempre hablando por la producción primaria de alimentos. Argentina es un país que tiene una disponibilidad
Es decir, tenemos disponible, lo cual no significa que todos accedamos o accedan a ello, pero sí tenemos disponibles un volumen de alimentos que permitiría, si todos comiéramos exactamente lo mismo, ingerir diariamente unas 3.000, 3.100 calorías aproximadamente por persona. Esto ha sido más o menos siempre así a lo largo del tiempo. Es decir, Argentina siempre ha estado en un rango que está entre las 2.800 y monedas de calorías y 3.100, algún que otro año hemos llegado a 3.200 calorías por habitante por año. Es decir, efectivamente somos un país que dispone de una cantidad de calorías, de energía por habitante que está por encima de los requerimientos. Pero de vuelta, ahí preguntarnos en qué medida esto se coordina, se articula con las recomendaciones de nuestras guías alimentarias. Esa sigla que ven ahí, para aquellos que no son del ambiente de la nutrición, tiene que ver con guías alimentarias para la población argentina. Generalmente los nutricionistas abreviamos ese concepto y hablamos de las GAPA. Los alimentos se producen en Argentina en más de 200 millones de hectáreas de superficie productiva. Hay un total un poco por encima de los 250.000 establecimientos agropecuarios de diferente naturaleza. Un tercio de ellos, el 30% mejor dicho de ellos, se ubican en la región pampeana, que a la vez concentra un tercio de los establecimientos agropecuarios, pero a la vez en esa región, en donde solamente hay un tercio de la superficie de los establecimientos, se produce una elevada concentración de la producción, dando cuenta de aproximadamente un 85% de la producción primaria de Argentina. Más de 2/3 de la superficie agrícola se destinan a la producción de cereales y oleaginosas, y ahí, por supuesto, las estrellas del caso son el maíz, la soja, el trigo, el girasol, todos ellos producidos en general en unidades productivas entre medianas y grandes, entre 500 y 1.500 hectáreas, como también ocurre con la producción de carne bovina, mientras que el sector lácteo, la producción concretamente de leche, se da en establecimientos un poco más chicos, de menores a 500 hectáreas. A la vez, una amplia cantidad de establecimientos dedicados a la producción fundamentalmente de ganado vacuno, y también con una elevada concentración, porque tan solo un 5% de los establecimientos que se dedican a la cría o engorde de ganado vacuno concentran el 40% de la producción, que luego se destina a casi 500, un poco más de 450 plantas frigoríficas. Y a la vez todo esto se aglutina en el marco de unas casi 30 cadenas de valor en donde los productos producidos en forma primaria obviamente entran en un proceso progresivo, paulatino, de agregación de valor, de transformación por parte de la industria, hasta que llegan a la instancia de nuestros canales de comercialización y posteriormente el consumo. En nuestra producción conviven diferentes modelos productivos, y en ese sentido creo que es bueno preguntarse y preguntarnos cómo es el diálogo que se da, que se articula entre estos modelos productivos. Por un lado, modelos que tienen que ver con producciones que tienen un claro sentido económico y de integración al mundo, de integración global, una inclinación hacia la exportación y hacia la diferenciación en cadenas de valor muchas veces muy sofisticadas, y a la vez esto convive con diferentes niveles de desarrollo, por supuesto, con otros modelos productivos orientados a producciones probablemente más sensibles a suministros internos, al consumo interno de la población, y a la vez con algunas derivaciones vinculadas con la calidad de dieta. Esto se ha ido modificando en las últimas, si uno toma, por ejemplo, las últimas 5 o 6 décadas, claramente el modelo productivo más vinculado a la exportación, más vinculado a la integración global, ha ido ganando terreno en nuestras superficies productivas, y probablemente allí encontremos alguna de las claves, seguramente no la única ni la excluyente, pero algunas de las claves acerca de por qué en las últimas décadas hemos ido disminuyendo nuestras producciones de alimentos mucho más sensibles a la calidad de dieta, mucho más sensibles a la calidad nutricional, y quizá ahí encontremos alguna clave desde la perspectiva de los suministros de intervenciones o de acciones por realizar al momento de pensar en un patrón alimentario
más saludable. Y después tenemos el emergente de producciones sostenibles, el emergente que tiene que ver con las producciones agroecológicas y orgánicas, con un fuerte anclaje en el concepto de la sostenibilidad, con un predominio en algunos casos de producción de alimentos de origen vegetal. En definitiva, 3 modelos productivos que desde la perspectiva de los suministros necesitan dialogar, necesitamos, me parece, reflexionar acerca de ellos, necesitamos ver de qué manera podemos converger a modelos de alimentación más saludable sin que ello implique un divorcio o la exclusión de alguno de ellos, sino una articulación adecuada que por supuesto tiene que partir de una fuerte decisión política. Y más allá de los modelos productivos predominantes y más importantes en su escala y en su volumen, creo que buena parte de lo que estamos de alguna manera convocados a discutir a través de la iniciativa SAS tiene que ver con la agricultura familiar, un tipo de producción en donde la familia, la unidad doméstica y lo que se produce se encuentran físicamente integrados. Un tipo de agricultura que está claramente orientada al consumo doméstico, al consumo interno y en gran medida también al propio autoconsumo. Aquí vemos una representación gráfica de la agricultura familiar en Argentina. Decía yo antes que existen aproximadamente 251.000 establecimientos agropecuarios que conforman el punto de partida de los abastecimientos de alimentos en Argentina. Fíjense ustedes que 2/3 de esos 250.000, casi 220.000, corresponden a unidades de pequeños productores. Estos pequeños productores a la vez se agrupan en 3 diferentes tipos de establecimientos. Por un lado, los que se denominan tipo 1 tienen que ver con producciones o productores de muy escasos recursos, pero al menos suficientes esos recursos para poder progresiva y paulatinamente capitalizarse y seguir produciendo. Por otra parte, esto representa aproximadamente un 20% de los pequeños productores. Un poco más del 20%, una cuarta parte, se concentran en los productores o los establecimientos de tipo 2, que son aquellos productores que logran mantenerse en la actividad agropecuaria, no se caen de la actividad agropecuaria, pero tienen severas dificultades, a diferencia de los primeros, severas dificultades, digo, para capitalizarse y por lo tanto persisten en la actividad, pero con dificultades que se van repitiendo año tras año. Y finalmente digo, el tipo 3 de los pequeños productores que, como ustedes ven, están representando aproximadamente a la mitad de los establecimientos agropecuarios, más de 100.000 pequeños productores, que son los que apenas se encuentran en condiciones de subsistencia y de mantener su actividad, y que prácticamente dedican el total o casi el total de la producción a su propio autoconsumo. Claramente se trata de las unidades en las que conviven las familias más pobres de nuestros pequeños productores, tanto en términos de los recursos económicos, sus recursos materiales, sus recursos culturales, y probablemente el sector de la agricultura familiar, en la cual uno más deba reparar en términos de cómo insertarlos en una economía alimentaria inclusiva y con sesgo o con una mirada hacia lo saludable y hacia lo sostenible. Dejamos un momento la producción primaria de alimentos en esos diferentes niveles o tipos de sistemas productivos para entrar ya a la etapa de procesamiento de los alimentos. En esta etapa, obviamente nos referimos a la participación de la industria de alimentos y bebidas en Argentina, y un dato que muchas veces suele pasar por alto es la importancia que dentro de la industria alimentaria
tienen las pequeñas empresas. Es decir, muchas veces cuando uno piensa en la industria alimentaria, piensa automáticamente en empresas transnacionales, empresas enormes, dominantes, y sin embargo más del 90% de la producción industrial de alimentos en Argentina, que a la vez es una fuente de trabajo para 500.000 de personas, están representadas por microempresas o pequeñas o como mucho medianas empresas. Es decir, la estructura de la industria alimentaria en Argentina es una estructura soportada básicamente por empresas más pequeñas que medianas, pero definitivamente no necesariamente grandes. Y ahí me tapan los cuadraditos de las personas la pantalla, así que bueno, miro la tableta en donde tengo un poquito más de amplitud para ir dirigiéndome a ustedes. Digo, en el territorio de la industria de alimentos nos encontramos con mercados con grados diversos de competitividad. Yo creo que estas son las cosas que me parece que está bueno empezar a desgranarlas, cuáles son los atributos vinculados, en este caso, con la industria alimentaria, en el caso anterior, con los distintos tipos de establecimientos que conforman la red de producción de alimentos en nuestro país. Digo, analizar y desmenuzar algunos de sus atributos y algunas de sus características como para poder empezar a identificar algunos temas posibles para ser abordados y para ser trabajados en términos de eventuales proyectos en el marco de lo que SAS viene proponiendo. Digo, acá encontramos mercados con grados diversos de competitividad, mercados que tienen mayor competitividad o buenos niveles de competitividad, con otros mercados que tienen severos cuellos de botellas en materia de competitividad. Alimentos y ramas de la industria alimentaria en las cuales existen procesos más importantes de diferenciación. En la industria alimentaria, en el mercado de alimentos, hay productos más genéricos, más tipo de granel, y hay productos obviamente más diferenciados. Y esto ha ido creciendo a lo largo de las últimas décadas. Nuestro mercado de alimentos es un mercado cada vez más diferenciado, no necesariamente en clave con la calidad nutricional. Es decir, la diferenciación, la intensiva diferenciación que se produce en el mercado de alimentos no siempre va de la mano con una mejoría en la calidad nutricional de los alimentos que consumimos. Muchas veces sí, en algunas ocasiones no tanto. Y a la vez, este proceso de diferenciación creciente que se viene dando desde hace varias décadas en nuestro mercado de alimentos, en el mercado de alimentos del mundo, no solamente de la Argentina, este proceso de diferenciación, digo, genera, desde la perspectiva de la gente, desde la perspectiva de los consumidores, una demanda creciente, una alta demanda en materia de información al momento de elegir. Y por supuesto, y por eso lo pusimos con signos de admiración, obviamente cuando estamos hablando de los alimentos que consumimos cotidianamente y que nos pone a disposición la industria alimentaria, un punto muy crítico, y más en estos últimos 2 o 3 años, es desde ya el tema de los precios. Ahí recuerdo cómo resaltó la palabra accesibilidad en esa nube de palabras con la cual empezamos la presentación. Simplemente una mención, seguramente muchos de ustedes están al tanto de la discusión que se viene generando en Argentina acerca de la posible sanción de alguna ley o alguna forma de regulación del etiquetado frontal de alimentos. Seguramente el etiquetado frontal va a tener un impacto en este punto de la cadena de suministros, sobre todo en los alimentos procesados por la industria alimentaria, que van a ser algunos de ellos más impactados, otros menos impactados, pero en definitiva todos ellos impactados por la implementación del etiquetado frontal de alimentos, y que seguramente en un primer momento de esa implementación generará o tendrá un impacto probablemente moderado o en grados variables acerca de alimentos que serán más estimulados para consumir, mientras otros serán más desincentivados en términos de su consumo. Sigo adelante y llegamos entonces al punto de los canales de venta o de comercialización de los alimentos. Este es un esquema en el que básicamente pretendo ilustrar cómo se articulan los diferentes canales de comercialización a través de los cuales accedemos a los alimentos cotidianamente. Por un lado, el circuito directo se refiere al aprovisionamiento de proximidad, en el que el productor
vende directamente al consumidor final, o lo hace, pero en forma directa, al minorista de la zona. También las ferias son otras instancias en las que se produce un contacto directo entre el productor y el consumidor. Y el circuito indirecto, que tenemos aquí al costado, implica un mayor número de operaciones intermedias. Ahí hay algún micrófono por ahí que está abierto, ¿no? Implica, digo, este circuito indirecto, un mayor número de transacciones, de operaciones intermedias, que incluye al circuito tradicional. En este circuito tradicional tenemos aproximadamente unos 300.000 comercios dispersos en la geografía de la Argentina, y en el que la producción se canaliza a través o bien de mercados concentradores o de operadores mayoristas, y de esta manera llega a la amplia red de negocios de barrio, o también los autoservicios. Y por otro lado, también como parte de este circuito indirecto, tenemos el circuito de la gran distribución, que es el que abastece y llega a nosotros a través de, en el país hay aproximadamente unas 3.000 bocas de supermercados e hipermercados, ¿no? De esta manera se organiza el sistema de comercialización de alimentos en nuestro país. Entonces tenemos la producción primaria que vimos al inicio, el rol de la industria en el procesamiento y elaboración de nuestros alimentos, y cómo esos alimentos llegan a través de canales de comercialización diferentes a nuestras mesas. Llegamos ya al punto en el que tenemos a los alimentos disponibles en nuestros mercados. Y al momento de analizar los mercados de alimentos, también les propongo estas 4 viñetas que nos permiten entender cómo funcionan los alimentos, los mercados de alimentos que forman parte de nuestros patrones de consumo habituales. Esto ya lo mencioné antes. Hay algunos mercados de alimentos más homogéneos, el pan que compramos en las panaderías, la verdura que compramos en las verdulerías, las frutas, la carne, no son productos homogéneos, no tienen tanta diferenciación. Uno no va a la panadería a comprar una marca de pan, sino que quiero un cuarto de flautitas o quiero un medio kilo de pan casero. No hay mucha diferenciación, son productos homogéneos, mientras que hay otros mercados, por supuesto, que tienen una amplia diferenciación. Ahí tenemos, por ejemplo, el mercado de los lácteos, el mercado de los yogures, el mercado de las bebidas, el mercado de las fórmulas infantiles, en el caso de la alimentación de los chicos más pequeños. Es decir, son mercados muy diferenciados, en los cuales entra en juego el tema de la calidad nutricional. En todos los mercados, por supuesto, entra en juego la cuestión de la calidad nutricional, pero fundamentalmente en los mercados de alimentos más diferenciados, este es un punto de especial cuidado desde el punto de vista del análisis de nuestros mercados. Por otra parte, los mercados pueden ser mercados o más concentrados o mercados en los cuales haya más diversidad, más cantidad de oferentes, y obviamente esto también tiene una relación directa con los precios de los alimentos y con los procesos de formación de los precios de los alimentos. A la vez, y esto también lo mencioné antes, hay mercados de alimentos, hay determinadas familias de productos que requieren por parte de los consumidores una mayor información al momento de elegir, al momento de comprar. Esto es lo que en economía suele conocerse con el nombre de, a través del concepto de información más asimétrica o más simétrica. Es decir, hay mercados de alimentos en los cuales la información que tiene quien produce respecto de quien consume es muy distinta, es muy desigual, y por lo tanto en ese tipo de mercados, en donde es muy necesaria la información, entran en juego herramientas de vuelta, como puede ser la etiqueta frontal y por supuesto la educación alimentaria nutricional. Esa sigla que ven ahí, EAN, quiere decir Educación Alimentaria Nutricional. Es decir, en los mercados que requieren mucha información es crítica, es importante la provisión de adecuada información. Y por supuesto, otro elemento que diferencia y caracteriza a los mercados tiene que ver con quién es el árbitro al momento de formar el precio en ese mercado. El árbitro es el propio mercado por la amplitud, por la diversidad de oferentes y de demandantes,
o el árbitro son algunas pocas empresas que tienen una alta participación en el mercado, un liderazgo de mercado, una presencia fuerte en el mercado y por lo tanto mayores condiciones o mayores espaldas al momento de definir el precio de los alimentos. Características entonces que les propongo tengamos en cuenta al momento de analizar cómo funcionan los mercados de nuestros alimentos. Aquí entramos en algunas diapositivas que tienen que ver con datos. Y estos datos en gran medida provienen de la última encuesta nacional de gasto de hogares. Ustedes saben que la encuesta nacional de gasto de hogares es una de las varias encuestas que suele realizar el INDEC, la encuesta de gasto de hogares, o ENGO. Es una encuesta que el INDEC realiza aproximadamente cada 10 años, a veces 7, 8 años de diferencia entre una y otra, y es la encuesta a partir de la cual, por un lado, el INDEC actualiza la conformación de lo que habitualmente conocemos con el nombre de canasta familiar. Eso le permite al INDEC verificar y seguir los precios de los bienes todos los meses, y por otra parte la encuesta de gasto de hogares es la base desde la cual se conforma la famosa canasta básica de alimentos, que es el instrumento a partir del cual luego se determinan los niveles de indigencia y de pobreza en nuestra población. Bueno, la última encuesta de gasto de hogares obviamente es nacional, tiene una cobertura nacional en todas las provincias, fue hecha en el 2017-18, y lo que estamos viendo en esta placa es el gasto de consumo en alimentos y bebidas como parte del gasto total de los hogares. Ahí lo que estamos viendo en la barra de color verde más oscuro es que en el total de la población argentina, el 23% del total del gasto de los hogares se destina a comprar alimentos y bebidas. Y vemos cómo se distribuye ese porcentaje entre las 6 regiones típicas que conforman nuestro país. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que en el noroeste y en el noreste ocurren los porcentajes mayores de gasto en alimentos con relación al promedio y al resto de las regiones del país. Obviamente que estos son datos promedio y cuanto más bajo es el nivel de ingreso de los hogares, más alto representa el gasto al momento de consumir alimentos. Es decir, en los hogares de menores ingresos, los hogares de mayor vulnerabilidad social, este 23% seguramente sube a más del 50%, y esta situación seguramente es más gravosa en estas provincias del NOA y del NEA, en donde ya el promedio de por sí es más alto que el promedio nacional. De los gastos en alimentos y bebidas, la canasta alimentaria en nuestros hogares es una proporción importante de los gastos totales de los hogares. En esta diapositiva vemos cómo penetran diferentes productos en la economía doméstica, así qué porcentaje de los hogares consumen cada uno de los alimentos que estamos viendo en la diapositiva. Ahí podemos hablar de 3 grandes segmentos de alimentos. Por un lado, un primer conjunto, el top 10 de los alimentos, que son los alimentos que están más presentes en nuestros hogares, que están en más del 90% de los hogares argentinos. Ahí vemos las infusiones, las frutas y verduras, los aceites, los cereales, las carnes, huevos, aves, seguramente con una alta participación de la carne de pollo, los quesos, las galletitas, el azúcar. Después un segundo pelotón de alimentos, que son aquellos que por lo menos la mitad, están presentes en la mitad de los hogares. El pan, la leche, las gaseosas, todo tipo de bebidas no alcohólicas, los fiambres y embutidos, el yogur, la manteca, las pastas frescas, los pescados. Y después algunos productos que están presentes en términos de hábitos de compra en algo menos de la mitad de los hogares: cerveza, vino, grasas distintas, diversas, y productos congelados. Diferentes tipos de productos con más o menos penetración en los hogares de nuestro país. Aquí lo que estamos viendo básicamente es un análisis de
cuáles son los alimentos más consumidos, o por lo menos más comprados, porque esta es una encuesta que indaga acerca de las compras, acerca de los gastos de los hogares, y cuáles los menos. Y ahí podemos señalar cuáles son los alimentos en los cuales mínimamente una vez por semana se adquieren en los hogares, y probablemente muchos de ellos se adquieran más de una vez por semana. Ahí tenemos al pan, a las galletitas, tenemos por aquí a las carnes, nuevamente a la carne de pollo seguramente, a la leche, a los quesos, a los huevos, a las frutas y verduras, y a las bebidas de distinta naturaleza, fundamentalmente dominadas por las bebidas azucaradas. Y si miramos en el otro extremo, en el extremo más derecho de la tabla, vemos a los productos que tienen una baja frecuencia de compra en los hogares. Y me quiero detener en algunos en particular, desde la perspectiva de analizarlos en clave de lo saludable o lo menos saludable, ¿no? Por un lado las margarinas y grasas, por otro lado las pastas frescas, por otro lado los pescados, un alimento que ojalá estuviera presente en términos de nuestros hábitos de frecuencia de compras en otro lado de la tabla y no en el lado derecho. Tenemos por aquí abajo a las bebidas alcohólicas, al vino, la cerveza, los productos congelados. Es decir, esto de alguna manera configura cómo se va conformando la estructura de compra, la estructura de gasto y finalmente el patrón alimentario de nuestra población. ¿Dónde compramos los alimentos? En diapositivas anteriores estábamos hablando de los distintos canales de comercialización de nuestros alimentos, dónde los compramos. Ahí podemos ver que cuando uno analiza el gasto total de los hogares, el 80% de lo que compramos se reparte entre supermercados, autoservicios y otros negocios especializados. Los negocios especializados son el almacén de barrio, la verdulería, la carnicería o la panadería. Ahí compramos en el total nacional un poco más de un tercio de nuestros alimentos, y el resto se reparte fundamentalmente entre los supermercados y los autoservicios, y el 20% restante en otros lugares de comercialización. Por supuesto que esto varía según tipo de alimentos, ¿no? Y obviamente la importancia de los negocios especializados es mayor en los rubros como panadería, que ustedes ven que más de un tercio se compra, o un tercio en los negocios especializados, que básicamente son las panaderías. Por supuesto, la mayor cantidad de carne se compra en las carnicerías y no en los supermercados. De la misma manera ocurre con los pescados, que lo poco que compramos y consumimos de pescado se compra en las pescaderías. Por supuesto, las frutas y verduras. Este es un dato interesante para ver, porque vemos que más de la mitad de las frutas y de las verduras se compran no en negocios como supermercados o autoservicios, sino en los negocios tradicionales de barrio. ¿Por qué lo resalto? Básicamente porque los negocios tradicionales en el rubro de frutas y de verduras son negocios que mayormente trabajan en forma informal, y esto impacta seguramente en algo que después vamos a mencionar brevemente, que es dónde compran o qué compran aquellas familias que acceden a programas alimentarios, como por ejemplo la tarjeta alimentar. Muchas verdulerías no pueden ser canales de venta de verduras y frutas simplemente porque no pueden pasar la tarjeta por el postnet, porque no tienen postnet, porque son informales. Entonces, bueno, saber que ahí tenemos un cuello de botella importante en términos de seguridad alimentaria y dieta saludable en Argentina. El lugar en donde más compran frutas y verduras nuestras familias son lugares en los cuales el acceso a través de programas de tarjetas alimentarias no es el más habitual o el más operativo. En las siguientes diapositivas les quiero presentar en realidad es un informe preliminar de una investigación que todavía estamos llevando adelante, y en este informe preliminar, que hace 2 meses atrás lo produjimos junto con Mariana Albornoz, analizamos esta misma encuesta que yo les comentaba antes, la encuesta nacional de gasto de hogares, pero desde una perspectiva de calidad de dieta. Es decir, analizamos qué comen los hogares argentinos y en qué medida eso se traduce
en brechas de consumo, brechas por exceso en algunos casos o brechas por déficit en otros casos, y a la vez cómo se configura, a partir de ese patrón alimentario, cómo se configura, digo, la calidad de la dieta que consumimos en Argentina. Primer dato, tenemos una alta concentración de los alimentos que compramos en nuestras cadenas de suministro, una alta concentración en muy pocos productos. Yo creo que este es un dato fuerte que lo venimos viendo desde hace muchos años, en mi caso particular lo vengo viendo hace ya casi 30 años, y me refiero a la monotonía en nuestras compras, a la monotonía en nuestros hábitos alimentarios. 80% del consumo total de calorías que realiza la población argentina se concentra en no más de 40 productos. Ahí a la derecha tenemos algunos de ellos, o prácticamente todos ellos, ¿no? La papa, el pan, la leche, los distintos tipos de carnes, pero fíjense, no una amplia variedad, sino que los argentinos en general, cuando hablamos de carne nos remitimos al asado, a la carne picada, a los cortes para milanesa y a muy poquitos etcéteras. Lo mismo nos pasa con las hortalizas. Nuestro menú de hortalizas se basa en cebolla, en zapallo, en zanahoria y 3 o 4 etcéteras más, pero no mucho más que eso. Por supuesto, azúcar. Con las frutas pasa lo mismo, una selección muy cortita de frutas, no más allá de 5 variedades de frutas como las más consumidas, arroz y fideos comunes y harina de trigo. Es decir, los principales productos que conforman repetidamente nuestra alimentación y que se traduce en una elevada concentración en muy pocos productos. Hogares que tienen una alta diversidad alimentaria o países que tienen una alta diversidad alimentaria mezclan, combinan 80, 90 y hasta más de 100 alimentos en sus patrones alimentarios. En cambio, el argentino típico no combina más de 30 o 40 alimentos habitualmente. Este es un punto interesante para mostrar y para mirar. Analizamos cómo se divide nuestra estructura de alimentos comprados en términos de granel o envasado, es decir, qué porcentaje de los alimentos que compramos y qué porcentaje de la energía diaria que aportan los alimentos proviene de alimentos que compramos a granel. ¿Cuáles son los alimentos de granel? La verdura, la fruta, la carne, el pan, las legumbres en algunos casos, las carnes, el huevo, los productos de granja, el pescado. Esos son los productos que compramos a granel, que no tienen marca y que por lo tanto no están envasados. Y en términos de la próxima implementación del etiquetado frontal de alimentos, productos que no van a estar impactados o sujetos al etiquetado frontal. Y por otro lado, los alimentos envasados, los alimentos que uno compra en paquete y con marca, y que forman parte de esos mercados diferenciados a los que yo hacía alusión a algunas diapositivas atrás. Bueno, en Argentina consumimos aproximadamente mitad y mitad de nuestro volumen físico, de la cantidad total de alimentos, en forma de alimentos a granel. Fíjense, un 47% de la energía proviene de alimentos que son granel y un 53% de alimentos envasados. Y a la vez, en términos de volumen físico, el 65% de los alimentos son granel y solamente un 35% son envasados. Y el consumo de alimentos ultraprocesados, yo ahí creo que me pasé un par de diapositivas, pero si querés, Mariana, ahí tenemos una siguiente interacción. Dale, sí, ahora comparto pantalla. Vas a tener que dejar de compartir vos, ahora sí. Perfecto. Me pasé de largo, creo. Tranqui. Díganme si lo ven. Vemos la nube de palabras anterior. Sí. Tendríamos que ver la nueva consigna. Ahora sí. Bueno, ahí tenemos la segunda consigna que dice: si el suministro de consumos ultraprocesados ustedes lo consideran como el principal problema de la alimentación en Argentina. Ahí un poco la idea es que nos marquen con pulgar arriba si es que la respuesta es sí, y pulgar abajo si es que la respuesta es no.
¿Qué les parece? ¿Qué rol le damos a los alimentos ultraprocesados en la problemática alimentaria de nuestro país? Todavía no va apareciendo nada, ahí aparecieron algunos pulgares. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ven cuando van saliendo. Bueno, Sí, lo que pasa es que la parte de abajo no está disponible para... Ahí, eso, ahí se ve 5 Ahí está. votaciones, 7. Ahora sí. Ahí consultan, chicos, cuáles serían los ultraprocesados, por ejemplo. Son los elaborados en el hogar, pregunta Claudia. Bueno, ahí va, ¿no? Los alimentos ultraprocesados son alimentos que están compuestos por múltiples ingredientes, generalmente no pertenecientes a la propia naturaleza o la propia matriz del alimento, sino distintos tipos de aditivos que tienen la función de saborizar o darle al alimento diferentes connotaciones en términos de textura, de intensidad de ciertos sabores, y que no en todos los casos, pero en algunos casos van acompañados de algún agregado adicional o de sodio o de azúcares. Es decir, son alimentos que generalmente se los conoce con ese nombre como ultraprocesados por ser objeto de múltiples procesamientos y agregados y sumatorias de ingredientes diversos, ¿no? Ahí vamos. Hay unas 20 respuestas que yo estoy viendo, unas 11 que dicen que sí, que son el principal problema de la alimentación de la Argentina, 9 que dicen que no, o no están de acuerdo por lo menos con la afirmación. Esperamos algunos segundos más, si te parece, Mariana, para ver si hay alguien más que quiera aportar alguna respuesta. No, elaborados en el hogar, lo que decía Sergio, generalmente es Sergio, corregime si están volviendo a preguntar qué tipo de productos incluye esta categoría. Es una discusión, es un debate dentro de los sistemas alimentarios, sobre el cual el programa no toma ninguna posición, sino que reconoce que el debate existe, que es básicamente que hay ciertos productos que tienen, para hacerse más perecederos, o sea, menos perecederos, quiero decir, pasan por ciertos procesos que no son dentro del hogar, sino que son todos aquellos procesos por los cuales llegan a la góndola, que tienen ciertos condimentos producto de la tecnología de los alimentos, llámense aditivos, llámense, digamos, conservantes y demás, y que hoy por hoy están en discusión, son parte de la discusión sobre la alimentación en el mundo. Hay algunas posiciones a favor, otras que son más moderadas y otras que no. La pregunta apunta a un debate global que hay sobre este tipo de productos, que son principalmente los que encontramos en góndola. Bueno, creo que hiciste una muy buena síntesis del estado de acuerdos o desacuerdos que hay sobre el tema de los alimentos ultraprocesados. No sé si sacamos yo estoy viendo las mismas 20 respuestas, ¿no? Creo que nos quedamos ahí, con una cierta paridad en cuanto a otorgarle a los alimentos ultraprocesados la responsabilidad de los problemas alimentarios principales de nuestra alimentación. Bueno, un poco situándonos en este punto, como bien comentaba recién María Eugenia, los alimentos ultraprocesados generalmente se asocian a productos elaborados y envasados, que tienen múltiples ingredientes con la finalidad de o prolongar su vida útil o intensificar algunos sabores o colores o texturas o apariencias, ¿no?
y que en ese camino probablemente van agregando varios de ellos algunos valores adicionales de sodio o de azúcares que son nutrientes críticos, en tanto están relacionados con algunas enfermedades crónicas, ¿no? Pero como bien dijo María Eugenia, no solo en Argentina, sino en el mundo hay un gran debate acerca, por un lado, de la propia definición de alimentos ultraprocesados. Muchas veces es difícil acordar una sola definición acerca de alimentos ultraprocesados, porque de hecho hay algunos alimentos o algunas preparaciones caseras de alimentos que en términos de su composición nutricional terminan siendo muy similares a algunos alimentos envasados o procesados, y bueno, los alimentos que se elaboran en el hogar no son considerados ultraprocesados y los alimentos envasados sí. Con lo cual ahí hay un debate que, bueno, no es el objetivo del encuentro de hoy, pero simplemente saber que aproximadamente esa es la definición, un tanto ambigua, pero es la que hay sobre alimentos ultraprocesados. Bueno, en este estudio analizamos cuál es la presencia de los alimentos ultraprocesados en la alimentación de nuestra población. Y ahí ven ustedes en las barras de abajo que representan, si lo medimos en términos de volumen físico, el 22%, es decir, el 22% del bulto que compramos cotidianamente son alimentos ultraprocesados, y el 23% de la cantidad total de energía que consumimos en el día proviene de alimentos ultraprocesados. ¿Qué significa esto? Que hay por lo menos un 75% restante de la dieta que no corresponde o que no son alimentos ultraprocesados, con lo cual la cuota justa de responsabilidad que estos alimentos tendrían en los problemas alimentarios de nuestra población está acotada de alguna forma a esta participación, podemos decir un 25%. Un 25% de lo que comemos claramente son alimentos ultraprocesados. Por supuesto que esto es un promedio, y habrá quien consuma menos, y habrá quien consuma más. Probablemente en los adolescentes el consumo de ultraprocesados es mayor que en la población en general. Pero digo, es importante tener estos números porque son números que informan al proceso o a los procesos de toma de decisiones. En esta placa, siempre con base, recuerden que esto tiene que ver con el análisis de la encuesta de gasto de hogares última. En esta placa, analizamos cuáles son los cambios recientes en materia de consumo de alimentos en Argentina. Cuando digo recientes, me estoy refiriendo a los cambios que han ocurrido entre la última encuesta de gasto de hogares, 2018, y la anterior, que era 2012-2013. Y ahí hemos simplemente marcado con color verde, rojo, y eso que pretende ser un anaranjado medio amarronado, la calidad de los diferentes alimentos, ¿no? Obviamente los verdes son alimentos de buena calidad nutricional, los más anaranjados son alimentos que tienen una calidad nutricional intermedia, y los alimentos que están en rojo son los alimentos que tienen claramente una baja calidad nutricional. Ahí vemos que en los últimos años, por lo menos 2012-2013, 2017-2018, aumentó la disponibilidad a nivel de los hogares en grasas animales, en fiambres y embutidos, en carnes procesadas, disminuyó la de bebidas azucaradas, y los ocasionales sólidos. Los alimentos ocasionales en nuestras guías alimentarias comprenden a todos aquellos alimentos en donde la recomendación de consumo es precisamente que se consuman en forma ocasional. Básicamente golosinas, galletitas dulces, productos de panificación como facturas, tortas, bizcochuelos, bueno, fiambres y embutidos. Esos son los alimentos que se consideran como ocasionales sólidos. ¿Y cuáles son los alimentos que han aumentado en los últimos años? Por un lado, las carnes, y es bueno saber que aumentamos el consumo de carnes por encima de un valor de por sí ya alto en nuestra población. Ha aumentado el consumo de verduras, de frutas y legumbres, y esta es una buena noticia, pero creo que es bueno saber que ese aumento se da sobre niveles muy bajos de consumo. Es decir, está bueno que aumenten, pero sepamos que es aumentar casi desde el piso, con lo cual todavía tenemos mucho recorrido por hacer.
Ha disminuido, como ven ahí, el consumo de leche y yogur, que también corresponde a alimentos de muy buena calidad nutricional. En esta próxima diapositiva, mostrarles, no quiero abundar demasiado, pero mostrarles cómo es la calidad de dieta de nuestra población, que es un punto que verdaderamente nos preocupa. La calidad de dieta, hay diferentes modos de medirla. Nosotros utilizamos desde hace varios años un concepto que tiene que ver con la relación entre la cantidad de calorías totales, la cantidad de nutrientes esenciales en la dieta y la cantidad de nutrientes que son críticos en la dieta por su exceso. Entonces, entre esas tres variables, energía, nutrientes esenciales y nutrientes críticos, componemos un indicador de calidad, que es eso que ustedes ven ahí con la sigla de IDN, índice de densidad de nutrientes. Ese índice de densidad de nutrientes permite calificar a la dieta conjunta, a la dieta total, en buena, intermedia o mala, o alta, intermedia o baja. Entonces, el 11%, únicamente el 11% de la población, de acuerdo con datos de la última encuesta de gasto de hogares, realiza una dieta que podría considerarse como de buena o alta calidad nutricional. ¿Qué significa esto? Que consume una cantidad de calorías ajustadas al requerimiento, que tiene una ingesta adecuada, apropiada, de nutrientes esenciales, y que no se excede en la cantidad de ingesta de nutrientes críticos. Pero es muy alto el porcentaje de la población que tiene una calidad de dieta baja. El 39% de la población argentina tiene una dieta de baja calidad nutricional, y la mitad de la población argentina, como máximo, alcanza un estándar de intermedio. Es decir, tenemos un severo problema en materia de cómo conformamos esos patrones alimentarios a los que yo me refería antes. Y esto se traduce también en este concepto de brechas alimentarias. Las brechas alimentarias o brechas de consumo son lo que su nombre indica, vale decir, cuánto consumimos de algún alimento en relación a lo que está recomendado consumir. Entonces ahí nos podemos detener, por ejemplo, las hortalizas no feculentas, que básicamente son todas las verduras, ¿vale? Todas las hortalizas excluyendo la papa, batata, mandioca, choclo. Tenemos un déficit promedio en la población del 51%, vale decir que consumimos solamente la mitad de lo que deberíamos consumir. El porcentaje se agrava en las frutas, en donde el déficit es del 70%, es decir, solo comemos el 30% de la cantidad de frutas recomendadas. El grupo de las legumbres, dentro del cual también incluimos a los cereales integrales, a los granos, a los frutos secos, es el peor de todos, porque ahí prácticamente el déficit es casi el 100%, el 90%, porque tenemos un bajísimo consumo de estos alimentos. En lácteos, un 48%, y, perdón, yo hablé de frutos secos, las legumbres, los frutos secos están acá junto con los aceites, el déficit es del 25%. Es decir, acá tenemos desde el lado izquierdo del gráfico cuáles son los grupos de alimentos en los cuales encontramos brechas de consumo negativas y que por lo tanto es necesario reforzar, ampliar, mejorar. Y por otro lado, los excesos típicos en nuestra dieta. Por un lado, el mayor exceso que tenemos en la dieta argentina tiene que ver con el consumo elevado de alimentos que provienen de cereales muy refinados, harinas, pastas, pan y papa. Fíjense ustedes que tenemos un exceso del 100%, es decir, comemos el doble de lo que deberíamos consumir. Por supuesto, ya dije antes, Argentina siempre es un país altamente carnívoro, y esto se refleja en una brecha de 65% por encima de la recomendación. Y los alimentos ocasionales, recuerdan que dije que son todos aquellos alimentos que nuestras guías recomiendan consumir en forma más ocasional: bebidas azucaradas, alimentos fuentes de azúcares, golosinas, alfajores, galletitas dulces, fiambres y embutidos. Ahí tenemos un exceso de 61%. Es decir, ¿cómo se traducen nuestros consumos en términos de brecha? Se traducen en que hay 4 grandes grupos de alimentos que debiéramos consumir mucho más: hortalizas, frutas, legumbres y lácteos, y 2 grandes grupos de alimentos en los cuales deberíamos incurrir en alguna disminución en su consumo, fundamentalmente alimentos con base en harinas y alimentos con base en azúcares. Quiero ir un poquito más rápido porque ya no nos falta demasiado, y dejar algunos minutos para las preguntas. Tenemos una proporción muy alta, en verdad muy alta, de la población que no alcanza a consumir
las cantidades recomendadas de alimentos esenciales de nuestras guías alimentarias. Los números que ustedes ven ahí son elocuentes. 90% de la población, 88%, que es lo mismo, por debajo de la recomendación de verduras, 92% por debajo de la recomendación de frutas, 99% por debajo de la recomendación de legumbres, 97% por debajo de la recomendación de lácteos. Estos números son muy elocuentes y marcan claramente cuál es el camino que deberíamos tratar de reforzar a través de nuestros proyectos o de nuestras políticas. Esta es una síntesis de lo que acabamos de ver acerca de cómo comemos en Argentina, una dieta de calidad entre regular y baja, muy concentrada en pocos productos, con brechas negativas en alimentos de gran esencialidad, un patrón alimentario bastante monótono, con un consumo que debería disminuir de alimentos ocasionales. No son el mayor problema alimentario que tenemos por delante, pero sí es necesario disminuir el consumo de alimentos ocasionales, y por supuesto esto incide en una ingesta en exceso en materia de nutrientes críticos, fundamentalmente en azúcares, como resumen de lo que comemos en Argentina. Me detengo solamente un minuto para hablar de esto, porque tenemos que hablar de suministros, y hoy en día una proporción importante de nuestra población se abastece con alimentos que compra a través de programas sociales, el más importante de los cuales hoy en día es el programa o la tarjeta alimentar. Tres conceptos simplemente. En primer lugar, en los últimos 2 años, en realidad en los últimos 3 o 3 y medio, pero en particular en los últimos 2 años, los precios de los alimentos de mejor calidad nutricional han crecido sistemáticamente por encima de los precios de los alimentos de menor calidad nutricional. Y esto obviamente repercute en las posibilidades que tienen los hogares más vulnerables de acceder a una dieta sana, una dieta saludable. Es decir, cuando uno mira los propios indicadores oficiales de precios del INDEC, en estos 2 últimos años, los precios de los mejores alimentos crecieron un 50% por encima de los alimentos de calidad media o baja, y esto seguramente está potenciando algunas de las brechas alimentarias que acabamos de ver recién. ¿Qué es lo que hacen las familias con las compras que realizan a través de la tarjeta alimentar? Depende de cómo veamos la película, podemos ver la parte de cal o la parte de arena. La mitad del consumo, estos son datos oficiales del propio programa alimentar y basados en el registro de gastos de las familias durante el año 2020. Estamos en estos próximos días analizando el 2021, estos son datos del 2020. La mitad del consumo físico y la mitad del gasto en plata en alimentos comprados por las familias con la tarjeta alimentar se destina a alimentos que el propio programa no recomienda. Entonces, bueno, depende de qué lado lo queramos mirar, digamos, la mitad del gasto se gasta en alimentos recomendados, pero la parte no buena de la película es que podría ser mucho mayor si hubiera un mayor refuerzo de acciones de educación alimentaria, o eventualmente si es que lo único que pudiera comprarse con la tarjeta alimentar fueran alimentos de buena calidad nutricional y no cualquiera, porque en definitiva la mitad del presupuesto de la tarjeta alimentar hoy en día se está destinando a comprar alimentos que en verdad estaría bueno que su consumo disminuyese. Fundamentalmente alimentos con base en harinas, cereales muy refinados y alimentos también con base en azúcares. Entonces, la mitad del gasto hoy en día se destina en esto, y obviamente a los alimentos que se pueden comprar con la tarjeta alimentar no les pasa nada diferente a lo que le pasa a los alimentos en general, porque el precio promedio de los alimentos recomendados por la tarjeta es un 66% superior a los demás productos que las familias compran con la tarjeta. Entonces, bueno, claramente ahí hay un tema de precios que hace que muchas familias, en lugar de comprar los mejores alimentos, compren alimentos de calidad más baja. Es decir, estos son datos que conducen necesariamente a una mirada autocrítica del programa y a algunas cuestiones que deben seguramente mejorarse y que esperemos que obviamente se mejoren. Antes de entrar con esto, tenemos, me parece, la última interacción, así que sí. dejo de compartir yo, es la última que tenemos, y la nuevamente Mariana.
A ver qué. Esto también consiste en una nube de palabras, les va a aparecer la opción de poder mandar 3 distintas. A ver. Lo primero que se les viene a la mente al pensar en una alimentación saludable y sostenible a la vez. Hacemos como en el inicio, es decir, es lo que primero les parece cuando hablamos de alimentación saludable y sostenible. Estamos recibiendo también algunos comentarios ahí. Mariano, hablando de menos populismo, más evidencia, y bueno, ahí va apareciendo otra vez la palabra accesible, como antes, va tomando robustez la palabra accesible, parece, ¿no? Interesante. Bien, Iris habla de educación. Son cosas interesantes, ¿no? Porque uno observa que cuando estamos hablando de alimentación saludable y sostenible, fíjense ustedes que la accesibilidad y lo accesible, que en definitiva convergen en el mismo concepto, vuelve a aparecer como el punto pareciera más votado por la gente, ¿no? Después la variedad, la calidad, pero la importancia que tienen hoy en día los precios de nuestros alimentos, incluso por encima quizá de los conceptos de saludabilidad y de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pareciera que ya es una tendencia, pareciera que ya no cambia mucho, ahí hablan de educación, de seguimiento, de calidad. Bueno, gracias Mariana. Voy a volver a la pantalla. Ya nos queda poquito. Como una síntesis de lo que vimos hasta acá, simplemente 5, me parece, desafíos dietarios que interpelan a nuestros sistemas de suministro. Por un lado, el bajo consumo de la matriz más saludable de la dieta, me refiero a hortalizas, frutas, legumbres, lácteos, una alta brecha y desproporción en las fuentes de hidratos de carbono en nuestra alimentación, y esto tiene que ver con el exceso de harinas y panificados. Mencioné también el exceso de azúcares, y esto no es un dato de la encuesta de gasto de hogares, pero sí es un dato de varios estudios que tenemos y que tiene que ver con que estas brechas de las cuales, a las cuales nos referimos se instalan desde muy temprano en la vida. Es decir, tenemos una instalación muy temprana, algo así como los 3 años de edad. A partir de los 3 años nuestros chicos ya empiezan a conformar un patrón alimentario que los acompaña y nos acompaña prácticamente toda la vida, y la baja diversidad alimentaria. Como 5 grandes tópicos que representan desafíos al momento de pensar en nuestros sistemas de suministros alimentarios. Analizar el suministro, ya les propongo entrar a pensar un poco en muchos de ustedes seguramente están participando de este ciclo de capacitaciones con la mirada puesta en presentar algún proyecto para el fondo SAS, o presentar lo que están haciendo con aspiraciones al premio SAS. Con lo cual, digo, ¿cómo podemos mirar esta cuestión del suministro desde la perspectiva de lo que cada uno de nosotros, de lo que cada uno de ustedes en sus organizaciones, en sus lugares de base, están realizando? En esta diapositiva simplemente reforzarles el concepto de pensar en los suministros en clave a lo saludable. En clave a lo saludable significa
y hay 4 principales grupos alimentarios en los cuales nuestros proyectos deberían tratar de converger de manera prioritaria. Por un lado, fortalecer y mucho el consumo y la llegada de legumbres a la dieta de nuestra población, y por supuesto también cereales integrales, granos, frutos secos, hortalizas, frutas y lácteos. Los principales grupos alimentarios en los cuales tenemos problemas mucho más importantes que en el resto, por eso es que a las carnes, junto con los huevos, los separamos un poquitito del núcleo más esencial, no porque nos parezca que no son importantes, por supuesto que lo son, pero claramente tenemos en Argentina un mayor problema situado en los 4 primeros que en las carnes. Y claramente no tenemos un problema, o mejor dicho, tenemos un problema contrario de excesos si es que nos remitimos a las harinas y a los alimentos fuente de hidratos de carbono simples. Por otra parte, pensar en los formatos de suministro y venta de alimentos, de cómo llegan los alimentos, primero en esta diapositiva a nuestros hogares y luego vamos a ver a nuestras organizaciones. Ahí están representados los diferentes canales y formatos posibles de comercialización, los autoservicios, los comercios tradicionales y de barrio, las ferias, las despensas de muy baja escala que encontramos en los barrios, los bolichitos, o incluso muchos kioscos, algunas formas autogestionadas entre productor y consumidor final, y los supermercados, la gran distribución. Son los distintos formatos y cómo analizarlos desde la perspectiva de proyectos vinculados al suministro de alimentos. Ahí les proponemos simplemente 5 puntos o 5 viñetas a tener en cuenta. Por un lado, la cercanía, cuanto más cercano mejor, por supuesto los precios, por supuesto la confianza, analizar cada uno de los formatos en términos de qué tan sensibles son, qué tan cercanos son a las cuestiones vinculadas a la calidad nutricional y a la calidad de dieta, y por supuesto tener presente siempre la importancia de asegurar buenas prácticas comerciales y de seguridad alimentaria en términos higiénico-bromatológicos, ¿no? Como 5 atributos a tener en cuenta en los proyectos que pensemos, en las ideas que tengamos en relación con los formatos de suministro de alimentos. Y lo mismo, pero relacionado con cómo se abastecen, cómo llegan los alimentos a muchos de nuestros programas sociales, a muchas de nuestras intervenciones comunitarias, como por ejemplo las redes de comedores, ¿no? Si uno piensa en las distintas redes de comedores que existen en Argentina, ahí tenemos distintas formas de abastecimiento de los alimentos. Por un lado, las formas autogestionadas, cada comedor compra los alimentos. Por otra parte, las donaciones recibidas. En algunos casos hay gestiones centralizadas, normalmente en los municipios. En ocasiones hay gestiones privadas, son las menos, por supuesto, pero existe alguna que otra iniciativa basada en gestiones privadas, y es muy común también las formas mixtas, en donde una parte se autogestiona, otra parte se recibe como donación, otra parte lo compra el municipio, etc. ¿no? Y los mismos 5 atributos que les presentaba en la diapo anterior: lo cercano, la importancia de los precios, la importancia de la confianza, la sensibilidad a la calidad nutricional y a la calidad de dieta, y las buenas prácticas comerciales y de seguridad alimentaria. Sergio, tomo un minutito antes de seguir porque hubo varios comentarios y preguntas en el chat y hay 2 personas con la mano levantada. A modo de corte de unos minutos, me parece bien, porque como no los veo desde acá, me parece bien que me interrumpas. Dale, no, es para darle la palabra primero a Patricia, después a Mariano. Yo le di una respuesta provisoria a Cristina Tachi, que hizo una consulta sobre precios, pero nada, quería en ese orden darle a estas 3 personas, si alguno más en el chat quiere manifestar algo o levantar la mano, es un buen momento para hacerlo. Así vamos como integrando un poco lo que Sergio ha ido comentando a lo largo de su presentación. Patricia, si querés desmutearte, no sé si Meli le tiene que dar la palabra. ¿Estás ahí, Patricia? Si querés empezamos por Mariano y después seguimos por Patricia, entonces. Mariano. Aquí estoy, ¿se refieren a mí, Mariano Vinograd?
El mismo que viste. ¿Quién si no? No hay otro Mariano. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, celebré mucho la presentación, su desmitificación, la pregunta acerca del rol de los ultraprocesados y cierta contradicción entre lo que pensamos y la realidad. Me interesó mucho el tema de la desmitificación de las políticas sociales, en el sentido de que si bien resuelven un problema, tal vez agravan otro. En mi caso, desde el mundo frutihortícola, hemos visto un año muy eficaz en materia de políticas sociales, que fue el año pasado, el 2020, porque efectivamente la población pudo sostener la alimentación, por lo menos lo vimos nosotros en el mundo frutihortícola, con la demanda y los precios, como consecuencia de que el Estado fue efectivamente capaz de sostener el ingreso con sus diversas políticas. Pero el año 2021, con una explosión de la inflación y con una caída total en la calidad alimentaria, por lo menos, perdonen, visto desde nuestro rincón, se debe justamente al éxito de esas políticas del año pasado basadas en emisión. Entonces, las políticas alimentarias basadas exclusivamente en emisión de moneda son pan para hoy, hambre para mañana. Son seguridad alimentaria para hoy e inseguridad para mañana. Y finalmente, el tema de la encuesta de consumo de hogares, la encuesta de precios, la encuesta permanente de hogares. Cuando el ciudadano viene a la verdulería, no se comporta como lo hace el análisis del burócrata que mide el gasto, sino que viene al negocio y mira los precios de ese día. Entonces, en fin, ahí, Sergio, una reflexión tuya. Obviamente el investigador, el académico, el burócrata deben sistematizar la información, pero el ciudadano en particular, en un momento, en un país de pobreza creciente, hace un uso totalmente distinto de su presupuesto que el que la investigación observa, porque la investigación siempre es previa y siempre es fotográfica. Es cierto, cada tantos años se ajusta la encuesta de hogares, pero nunca va a ir al ritmo del empobrecimiento de la Argentina. Imaginen ustedes cómo cambia el consumo de un hogar del año pasado, en donde la gente no gastaba en zapatillas, no gastaba en combustibles, no gastaba en transporte, no gastaba en nada, a este año donde la gente gasta en todo eso y encima con una inflación del 50%. Perdonen si me desmedí en la presentación. Gracias por la oportunidad. Gracias, Mariano. Una cosa, perdón que interrumpa, una cosa que viene al caso es que, digamos, si bien nosotros hemos hecho una investigación o un diagnóstico que parte de algunas fuentes que pueden resultar viejas para lo que fue la pandemia y demás, no dejamos de desconocer la realidad actual. Es decir, si en el 2019 los ingresos del hogar del NEA y del NOA estaban exigidos en un 30% promedio, sabemos que hoy debe ser incalculable el porcentaje de exigencia que tiene la compra de comida en los hogares. Y también sabemos que justamente si la tarjeta alimentar mide los consumos en febrero del 2021 y está diciendo que cada vez se compran alimentos menos recomendados por sobre aquellos recomendados porque están más caros lo que consideramos saludable, también sabemos que estamos bordeando qué maniobra tiene una organización, sea un entorno comunitario o un productor o un emprendimiento que depende del abastecimiento de alimentos para poder dar de comer en ciertos entornos alimentarios, qué puede hacer o qué margen de maniobra tiene para poder instalar una comida más saludable, un menú más saludable. Lo que el programa está proponiendo a través de este intercambio que estamos provocando en este momento, a través de proyectos o a través del reconocimiento a la tarea cotidiana, de la creatividad que está pidiendo este contexto a las organizaciones, es justamente cómo optimizamos recursos, cómo podemos hacer con lo poco que tenemos lo mejor que podamos, ¿no? O sea, esa es la discusión que nos estamos tratando nos estamos permitiendo tener, la que les proponemos a ustedes, y en la que queremos sinceramente acompañar como programa y como equipo a las organizaciones que se están sumando a SAS, ¿no? Quería dejar eso como instancia, digamos, de
del programa, o como posición del programa, ¿no? Buscar consensos, buscar optimizar recursos, y buscar ser creativos con lo que tenemos, digamos. No somos ingenuos, eso quiero decir. Sí, yo creo que me parece muy buena la síntesis de ambos comentarios, ¿no? El de Mariano y el tuyo, María Eugenia, porque de alguna manera creo que marcan, por un lado, el camino de la realidad, porque lo que plantea Mariano es absolutamente cierto, volviendo a los datos, digamos, el tiempo que transcurre entre una encuesta de gasto de hogares y otra encuesta de gasto de hogares, o en cualquier encuesta de esa naturaleza, en esta Argentina tan compleja, es una eternidad. Y seguramente la foto del 2018 no tiene nada que ver con la foto del 2020 y 2021. Pero bueno, en esa realidad obviamente hay matices, y sobre esos matices me parece que tienen que discurrir los posibles proyectos que uno desde las organizaciones pueda llevar adelante, tratando de encontrar, como planteaba María Eugenia, un punto intermedio que permita optimizar de alguna manera los recursos, las técnicas, los asesoramientos, de forma tal de, en esta Argentina tan compleja, tan cambiante, tan turbulenta y tan sumida frente a procesos inflacionarios que afectan mucho la capacidad de comprar y consumir alimentos, tratar de mejorar, seguramente no revolucionariamente, pero sí algunos grados de calidad nutricional en nuestra dieta. No habiendo más comentarios, a ver, alguien, quizás no es el Estado, es verdad, no lo somos, justamente, lo reconocemos, Gustavo. No es nuestra intención ser el Estado, ni mucho menos. Simplemente acompañar organizaciones que pueden o no subsistir a través del subsidio del Estado, o de subsidios privados, o de donaciones comunitarias. Ah, gracias. Gracias. Sí, es una afirmación, exacto. Acompaño que sepamos que, o sea, humildemente no somos el Estado, sino que somos un actor civil, y como programa, y como fundaciones civiles que realmente quieren contribuir al bien común, como es el caso de Potenciar y de Fundación Alimentaris, que han decidido poner este programa al servicio de la comunidad. Sí, reconocemos nuestras limitaciones, solo queremos ayudar, solo queremos acompañar, pensar mejor, qué tenemos, qué lo estamos usando de la mejor manera, se puede usar de otra manera, qué no estamos viendo, qué cosas podemos hacer para mejorar y para estar mejor, ¿no? En un contexto muy dinámico y muy cambiante. Gracias, Gustavo. Sí. Bueno, seguimos, creo que ya nos quedan las 2 o 3 últimas, y si hay más preguntas las vamos respondiendo, ¿te parece, María Eugenia? Me parece genial, dale. Simplemente, en este caso, algunas claves que nos parecían interesantes de mencionar en este avance hacia una agenda más saludable y sostenible, contrastando de alguna manera con la diapositiva en donde planteábamos los distintos desafíos. Bueno, por supuesto, aumentar y diversificar los consumos de vegetales. Creo que esto es importante en función de lo que sabemos de nuestros patrones alimentarios. Quizá reemplazar parcialmente, no desterrar, como dije antes, pero sí quizá reemplazar parcialmente el consumo de carnes por otras fuentes proteicas, disminuir y reemplazar en clave saludable los altos consumos de almidones y de azúcares. Me parece que son 3 cosas interesantes a pensarlas al momento de situarnos en nuestras respectivas organizaciones. Menos desperdicios, ahí tenemos un tema absolutamente central, más estacionalidad, más consumos estacionales, más cercanía, amigarnos con los formatos no tradicionales al momento de comprar alimentos, menos sesgos de comportamientos. Muchas de las cosas que no hacemos del todo bien en materia alimentaria tiene que ver con comportamientos habituales que damos por sentado y que no necesariamente son los más convenientes, y por supuesto la importancia de educar, la educación alimentaria, educar nuestros gustos, educar nuestros sentidos, educar también nuestras prácticas culinarias. Y puse ahí esta cuestión de los biodistritos, que obviamente implicaría una charla adicional de alguien que no soy yo, porque no soy especialista en el tema, pero me parece que yo por lo menos he leído algunas experiencias interesantes en Italia, en España, en Europa en general, de biodistritos como gestiones colaborativas y sostenibles basadas en principios y prácticas acordadas por los actores locales en materia de
qué alimentos queremos comprar, cómo los queremos comprar y cómo también tener un cuidado del medio ambiente. Creo que los biodistritos me parece que forman parte de un concepto que a lo mejor deberíamos prestarle un toque de atención en los próximos años en Argentina. Una frase que no es mía, pero que me parece siempre muy, muy interesante, ¿no? En términos de pensar en lo saludable y lo sostenible, ¿no? Comer lo que hay, lo más cerca de donde esté, cuando aparezca y solo lo justo, ¿no? Me parece que es un concepto que a lo mejor pueda servir para apalancar alguna que otra idea, algún que otro proyecto. Y para terminar, simplemente mostrarles, presentarles cómo venimos con la hora. Estamos justitos, a las 12. Nos vamos a transformar en zapallos saludables, calabazas. Un ejemplo práctico, digo, de cambio en la forma de suministro. Y lo que les traigo es un programa que viene realizando Solidagro, una organización no gubernamental, y que desde CEPEA venimos acompañando. El programa Protein Plus, ahí tienen un link a una aplicación del programa Protein Plus que les permite por lo menos conocer algo de qué se trata. Es un programa que ya tiene algunos años en Solidagro y que ha sido objeto de algunos cambios en los últimos 2 años, acompasados por la crisis y en materia de emergencia alimentaria. Es un programa que se basa en poner en contacto a quienes quieren donar alimentos con quienes necesitan donaciones de alimentos. El programa empezó básicamente con donaciones de legumbres y empezó puntualmente con donaciones de soja, a partir de las cuales, y a través de Protein Plus, en ese momento con otro nombre, se abastecía a redes de comedores con texturizados de soja. Hoy en día hay una apertura a otros tipos de productos, más allá de la soja como único producto, y en una reingeniería del programa hacia mediados o hacia fines del año pasado, se incluyeron también algunos abastecimientos de frutas y verduras, tomando como concepto la importancia de la cercanía. Es decir, la idea de las frutas y verduras es tratar de identificar aquellos productores que disponen muchas veces de algunos excedentes de producción, producciones que tienen bajo margen comerciable, y que por lo tanto ven en la oportunidad de un programa como Protein Plus la posibilidad de no donarlos, sino venderlos con un costo bajo, y cuidando también algunos factores vinculados al medio ambiente, porque en definitiva las frutas y verduras que se consiguen a través de este mecanismo serían probablemente objeto de desperdicio, de pérdidas, y que esta manera de recuperarlas permite justamente complementar las donaciones de legumbres con verduras y frutas, siendo que los 3 alimentos, legumbres, verduras y frutas, forman parte de ese núcleo de brechas deficitarias de consumo que yo mostraba en algunas diapositivas anteriores. Y eso hacerlo a través de una simpleza en la logística y una trazabilidad amplia en cuanto al origen de cada una de las donaciones o cada una de las compras y el destino en los distintos comedores. Hoy en día Protein Plus es un programa que está abasteciendo con legumbres, creo que muy próximamente seguro con frutos secos también, con verduras y con frutas, a una red de aproximadamente 1.800 comedores, totalizando cerca de 200.000 personas que acceden a un complemento de lo que ya de por sí tienen en sus comedores, un complemento, digo, de buena calidad nutricional, de verduras y frutas. Las claves de Protein Plus, por un lado, lo que acabo de mencionar, la simplicidad en su logística y la trazabilidad en toda la cadena. Por otro lado, el apego al concepto de calidad nutricional, es decir, el concepto de Protein Plus es poder proveer y abastecer a los comedores con aquello que es necesario y que está en déficit, hacerlo también con una mirada puesta en modelos más sostenibles. En el caso de las verduras y las frutas, es clave el concepto de que
la distancia entre el origen y el destino no supere los 200 kilómetros, la prevención de pérdidas como un concepto y a la vez la importancia del monitoreo de la calidad nutricional. Ese es el acompañamiento que venimos haciendo desde CEPEA, desde hace unos 6 meses aproximadamente. Ahí Mariana lidera una propuesta de monitoreo de la calidad nutricional del programa. Estamos próximos, probablemente de aquí a un mes y medio, estemos en condiciones de producir un reporte resultados de una prueba piloto hecha sobre 500 comedores este año, que dará cuenta de cuál es el impacto en términos de calidad nutricional de este sistema de abastecimiento propuesto por Protein Plus en 3 grupos de alimentos que, repito, consideramos clave en términos de calidad de la dieta. Simplemente referirnos a este caso como un ejemplo de cómo desde algunas ideas ancladas en calidad nutricional y en sostenibilidad, uno puede repensar algunos aspectos del suministro de alimentos en organizaciones que obviamente están atravesando y vienen atravesando un alto momento de vulnerabilidad social. Y creo que nada más, me parece que esta es la última. Ahí les dejo nuestras redes para quienes quieran tener alguna información adicional sobre alguna de estas cuestiones que venimos hablando. Y bueno, nada, María Eugenia, ahora si te parece, bueno, yo voy a dejar de compartir y vos sos dueña del escenario. Estás muteada, Maru. Está silenciada. Maru, claro, estás muteada. No sé. Muteada, perdón, encima estoy muda. Perdón, no, nada, estamos en horario. Gracias por haberse quedado las 2 horas, es increíble. Y por la participación y el interés que han tenido por un tema que me parece que está desarrollado con la mayor honestidad intelectual y con todos los puntos que nos sirven a todos para ordenarnos. Por supuesto, estamos a tiempo de cualquier comentario o pregunta que les surja. Hay muchos que tienen que retirarse, pero bueno, nada, sepan que esta charla va a estar grabada y disponible en el canal de YouTube de Sistemas Alimentarios Sostenibles. Ingresando ahí ven todas las charlas y en la página web van a tener los materiales que los capacitadores como Sergio están compartiendo en la biblioteca, así que lo van a tener a su disposición para charlarlo. Esperamos realmente que haya contribuido. Hagan la encuesta de evaluabilidad, creo que les va a ser útil, y a nosotros nos permite conocernos más. Los esperamos la semana que viene con Primera Infancia. Agradecer enormemente a Sergio por su generosidad desde el momento 0 con este programa. Somos un grupo, somos un equipo, estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo, así que nada, más que agradecerles y dedicarnos estas 2 horas completitas. Los esperamos la semana que viene. Está Ruti acá del equipo, así que Primera Infancia estará presente la semana que viene. El miércoles vamos a estar con UNICEF y CESNI hablando de Primera Infancia y Salud. El jueves vamos a estar con Ruti y el equipo de OMEP, con Claudia Soto y con Andrea López y con Javier Quesada de UNICEF hablando de cuidados, crianza y educación. Así que los esperamos que estén. Hoy había mucha gente de Primera Infancia, sepan que nuestra semana es la semana que viene. Gracias a todos y gracias a todos por estar. Gracias, María Eugenia, y gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau.